Pocas preguntas son tan íntimas y universales como esta. ¿Qué sucede con el espíritu después de la muerte física? Aún más específica y sensible es la duda que muchos cargan en silencio al planear su propio final o el de un ser querido. ¿Optar por la cremación o el entierro hace alguna diferencia en lo que el espíritu experimenta después de que deja el cuerpo? La respuesta a esta cuestión ha recorrido siglos de especulación religiosa, filosófica y espiritual. Sin embargo, lo que pocos saben es que hay registros de personas que, en estados alterados de conciencia, proporcionaron descripciones detalladas de lo que ocurre entre la muerte y lo que viene después. Uno de esos casos llamó la atención por su consistencia y profundidad. Las visiones registradas apuntan a experiencias distintas, dependiendo de lo que se haga con el cuerpo físico después de la partida. No se trata de un juicio, sino de un proceso. Y comprender esto puede ayudar no solo a quien teme a la muerte, sino también a quien busca entender la transición con más serenidad y claridad. Entre los nombres que abordaron este tema de forma detallada, con relatos consistentes y ampliamente estudiados, se encuentra un hombre cuyas experiencias desafiaron la lógica común, pero resistieron el paso del tiempo. Su enfoque no infundía miedo, tampoco hacía promesas. Era descriptivo, analítico y profundamente humano. Él relataba lo que percibía cuando su estado de conciencia se desconectaba del cuerpo, permitiéndole observar lo que no se ve con los ojos. Según estas visiones, tanto la cremación como el entierro son válidos desde el punto de vista material, pero afectan de formas distintas el proceso de desprendimiento del espíritu. La elección no interfiere en el destino final del alma, sino en la manera como ella se desprende de la experiencia terrenal. Si este asunto te interesa y quieres comprender mejor lo que ocurre en esta transición, suscríbete al canal y deja tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo reflexiones serias y relevantes como esta. Es importante dejar claro desde el principio que para esta visión espiritualista, el espíritu no muere con el cuerpo, simplemente se desplaza, pasando de un estado de conciencia denso y físico a uno más sutil. Sin embargo, este proceso de transición no siempre es automático. En muchos casos, exige tiempo, ajustes e incluso cierta preparación. De acuerdo con los relatos que nos han llegado, el cuerpo físico sirve como un ancla en los primeros momentos después de la muerte. Esta ancla no es solo simbólica, sino energética. Es como si una parte del espíritu aún se sintiera ligada a la materia, aunque ya no habite el cuerpo. Por eso, lo que sucede con este cuerpo en los días y horas siguientes puede influir directamente en el ritmo de este desprendimiento. No se trata de un dogma, sino de una observación recurrente en muchos relatos, incluidos los documentados por este hombre cuya obra inspiró esta reflexión. Cuando el cuerpo es sepultado, hay un proceso natural de descomposición que ocurre lentamente. Durante ese tiempo, según estos relatos espirituales, el espíritu tendría más tiempo para adaptarse a la nueva condición, reconociendo su partida y asimilando el desprendimiento con más suavidad. Esta lentitud es vista por algunos como una forma de transición gradual, lo que puede beneficiar a espíritus que partieron de forma abrupta, inesperada o aún muy ligados a sus rutinas físicas. El ambiente del entierro, el ritual, las despedidas e incluso el tiempo que el cuerpo permanece íntegro pueden colaborar con este paso, no porque el espíritu esté aprisionado, sino porque, en algunos casos, aún se siente energéticamente conectado a aquella forma material que ocupó por años. La descomposición progresiva sirve como un tipo de traducción entre dos mundos, permitiendo que el espíritu se vaya reconociendo fuera de la materia. En el caso de la cremación, el cuerpo se reduce a cenizas en pocas horas. Este proceso abrupto no causa dolor al espíritu, como muchos temen, pero puede generar cierta confusión para aquellos que no estaban preparados para el momento de la muerte. De acuerdo con los relatos analizados, existe una especie de desorientación temporal en algunos casos, especialmente cuando la muerte fue repentina o el espíritu estaba muy apegado al cuerpo.
La cremación acelera el desprendimiento material, lo que puede ser bueno para espíritus más conscientes y preparados, pero un desafío para aquellos aún atrapados en las sensaciones del mundo físico. Es como si el ancla fuera retirada de forma brusca. El espíritu, libre de inmediato, necesita lidiar con la ausencia repentina de su referencia física. Para algunos, esto es liberador. Para otros, puede ser confuso. Todo depende del grado de conciencia y de la preparación emocional y espiritual de la persona antes de su partida. Por eso, según estas visiones, no hay una elección correcta o incorrecta. Tanto la cremación como el entierro son válidos y respetables. Lo que cambia es la experiencia inmediata del espíritu en relación con el cuerpo que habitó. Si la persona se preparó para la transición, cultivando una visión espiritual de la vida y de la muerte, la cremación puede ser una liberación rápida y serena. En cambio, si estaba muy apegada a la materia o partió de forma trágica, el entierro puede ofrecer una transición más lenta y menos brusca. En ambos casos, el espíritu es acogido por una realidad mayor, y ningún destino es perjudicado por una u otra elección. Lo que existe es un ritmo diferente en la salida de la experiencia corporal. Esta visión trae consuelo, pues nos muestra que la muerte no es un fin violento, sino un desplazamiento natural, que puede vivirse con más paz cuando se comprende con madurez. Para entender mejor estas diferencias, es útil observar los relatos de personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte o estados alterados de conciencia profunda. Muchos describieron sensaciones de levedad y desplazamiento poco después de la detención del cuerpo físico, pero también relataron momentos de confusión al percibir que aún estaban conscientes sin entender por qué nadie los oía. En esos relatos, la percepción de que habían muerto no era inmediata. En algunos casos, aquellos que fueron cremados rápidamente dijeron haber sentido como si hubieran sido arrancados de un lugar conocido, mientras que los que pasaron por entierro relataron una especie de transición lenta, como si se estuvieran alejando poco a poco de una realidad ya familiar. El punto común es que la conciencia persiste, pero el modo en que se adapta a la nueva condición varía de acuerdo con el contexto y con lo que se hace con el cuerpo físico después de la muerte. Relatos analizados en profundidad por estudiosos a lo largo del siglo pasado apuntan a que el ambiente emocional en torno al cuerpo también ejerce una fuerte influencia. En un entierro tradicional suele haber rituales, despedidas y un tiempo mayor entre la muerte y el destino final del cuerpo. Esto ofrece al espíritu un espacio simbólico y real para comprender que la vida física ha terminado. En la cremación, que suele ocurrir de forma más inmediata, estos rituales tienden a ser más cortos, lo que puede acelerar el proceso de ruptura. Según estas observaciones, lo que más importa no es el fuego o la tierra en sí, sino la conciencia que rodea el momento. Cuando hay acogida, comprensión y respeto por la transición, el espíritu encuentra menos resistencia para seguir su camino. Cuando hay miedo, negación o conmoción, la transición tiende a ser más turbulenta, independientemente del método elegido para el cuerpo. Otro aspecto interesante revelado en estos estudios es el papel de las oraciones y pensamientos emitidos por las personas cercanas. En ambos casos, estos gestos actúan como puentes entre el plano material y el espiritual. Aunque el cuerpo haya sido cremado, el espíritu sigue siendo accesible a las vibraciones de amor y paz enviadas por quienes se quedaron. Lo que cambia es la frecuencia con que estas energías son absorbidas en los primeros momentos. Cuando el cuerpo es enterrado, el espíritu aún se siente más cerca de la materia y tiende a percibir con más claridad los rituales y oraciones realizadas. En la cremación, la ruptura rápida puede hacer que el espíritu se aleje más rápidamente, siendo necesario un tiempo para que vuelva a captar estas vibraciones. Ninguna de ellas se pierde, pero el tiempo de asimilación puede variar. Esto refuerza la importancia de mantener pensamientos serenos y oraciones constantes después de la partida, independientemente del destino del cuerpo. Curiosamente,
Algunas tradiciones antiguas comprendían esta diferencia de forma intuitiva. Pueblos que practicaban cremaciones realizaban largos rituales antes del acto, precisamente para preparar el espíritu para el desprendimiento súbito. Aquellos que optaban por el entierro incluían velorios prolongados y ceremonias de paso que duraban días. Incluso sin comprender los mecanismos espirituales detrás de estos actos, estas culturas percibían que la muerte exigía cuidado, tiempo y acogida. Lo que se perdió en muchos contextos modernos fue esta sensibilidad. La prisa, la burocracia y el distanciamiento emocional debilitaron el sentido de estos rituales. La elección entre cremar o enterrar, que antes estaba envuelta en simbolismo y reflexión, pasó a ser tratada como una cuestión meramente logística. Pero comprender lo que sucede con el espíritu puede ayudarnos a recuperar una mirada más humana y consciente ante la muerte. En la práctica, esto significa que, al organizar el adiós de alguien, debemos considerar no solo la voluntad expresada por la persona en vida, sino también la preparación emocional de quienes se quedan y la forma en que se llevará a cabo el ritual. No se trata de seguir reglas rígidas, sino de recordar que la muerte es una transición que merece atención. Si la persona expresó el deseo de ser cremada, es posible realizarlo con tiempo, oraciones y despedidas significativas. Si optó por el entierro, los mismos cuidados se aplican, respetando el ritmo más lento del proceso. Lo esencial, según estas visiones, es asegurar que el espíritu se sienta amparado, comprendido y acogido, incluso después de dejar el cuerpo. La presencia, el afecto y la intención de los vivos tienen un papel importante en esta etapa. Funcionan como puentes entre dimensiones, ayudando a suavizar el camino de quien parte y a consolar el corazón de quien permanece. También es importante reflexionar sobre cómo encaramos nuestra propia finitud. Hablar de cremación o entierro no es solo una decisión práctica, sino una invitación a pensar sobre cómo queremos ser recordados y qué tipo de transición deseamos vivir. Prepararse espiritualmente no exige rituales complejos ni dogmas. Basta con desarrollar a lo largo de la vida una conciencia de que la existencia va más allá de la materia y que la muerte no es el fin, sino una etapa. Quien cultiva esta comprensión lidia con más serenidad ante las decisiones de fin de vida. Puede expresar claramente sus preferencias y contribuir a que sus seres queridos comprendan que todo forma parte de un ciclo. La madurez ante la muerte comienza cuando reconocemos que no se trata de elegir entre correcto o incorrecto, sino entre experiencias distintas, que pueden ser igualmente respetables cuando van acompañadas de conciencia, amor y presencia. En el conjunto de registros analizados, una constante llama la atención: el espíritu nunca está completamente solo después de la muerte. Incluso en los momentos iniciales, en los cuales puede haber confusión o resistencia a aceptar el desprendimiento, siempre hay presencias sutiles que acompañan este proceso. Estos relatos describen figuras de luz, familiares desencarnados o guías espirituales que se acercan con el propósito de orientar. El ritmo con que esta aproximación ocurre puede ser influenciado por la forma en que el cuerpo físico es tratado. Un entierro más largo y ritualizado favorece un tiempo de contacto mayor con estas presencias, ofreciendo al espíritu un espacio seguro para entender lo que está sucediendo. En la cremación, este contacto tiende a ser más directo e inmediato, lo que exige del espíritu una percepción más clara de la nueva realidad. En ambos casos, la asistencia existe. Lo que cambia es la forma en que es percibida en los primeros instantes después del desprendimiento. Un punto importante es la influencia que el apego a la materia ejerce en este momento. Los espíritus muy identificados con el cuerpo físico, con posesiones o con vínculos emocionales intensos, tienden a tener más dificultad en aceptar la separación. Cuando el cuerpo es sepultado, este tipo de espíritu puede mantener una especie de vigilancia alrededor de la tumba, sin comprender que ya no forma parte de ese plano. Esto no significa sufrimiento eterno, sino una fase temporal de confusión. Con el tiempo y con la ayuda adecuada,
Este espíritu es conducido a la comprensión y al desprendimiento. En el caso de la cremación, la ruptura abrupta con el cuerpo puede generar un choque más rápido, lo que puede ser positivo o desafiante, dependiendo de la madurez espiritual. El espíritu que ya comprende su naturaleza inmaterial tiende a adaptarse con más facilidad, independientemente del destino del cuerpo. Pero para los que estaban fuertemente atados a la vida física, este impacto inicial puede ser más intenso. En algunas descripciones documentadas por estudiosos, se relata que los espíritus, al ver su propio cuerpo siendo quemado, experimentan sensaciones de urgencia, confusión o miedo. Pero estos sentimientos no están ligados al dolor físico, pues el cuerpo ya no siente. Son respuestas emocionales y simbólicas a la ruptura inesperada de la forma que conocían como su identidad. Por otro lado, también hay relatos de espíritus que expresaron alivio al percibir que la cremación impidió que quedaran atrapados en la materia. Esta ambigüedad muestra que el proceso no es único y que la vivencia depende más del estado interno del espíritu que del método en sí. Cuando hay comprensión de que el cuerpo es solo un vehículo temporal, la cremación puede ser vivida como liberación. Cuando hay resistencia a dejar el mundo físico, el entierro ofrece una transición más compatible con este apego, permitiendo que el desprendimiento ocurra en etapas más suaves. Esto nos lleva a la importancia de la preparación en vida. Hablar sobre la muerte, reflexionar sobre el destino del cuerpo, comprender que somos más que carne y hueso, no debe ser tabú. Al contrario, cuanto más maduramos esta idea, más leve se vuelve la partida. Cuando una persona se prepara, mental y emocionalmente, para el final de la vida, ya comienza a desapegarse poco a poco. Esto facilita cualquier transición, sea a través de la cremación o del entierro. Además, al dejar claras sus elecciones, ayuda a quienes se quedan a conducir el proceso con menos culpa, miedo o indecisión. La decisión no debe basarse solo en cuestiones prácticas o económicas, sino también espirituales. Saber lo que queremos para el momento de la partida es un acto de responsabilidad con nosotros mismos y con quienes amamos. Esta claridad transmite paz y evita que las decisiones se tomen apresuradamente, sin considerar el impacto que pueden tener en el espíritu. Otro aspecto relevante es la duración de la presencia espiritual en los ambientes que marcaron la vida de la persona. Según diversas fuentes, el espíritu suele permanecer por algún tiempo cerca de los lugares y personas con quienes se relacionó. Este tiempo varía de acuerdo con el grado de desprendimiento alcanzado. En el caso del entierro, esta permanencia tiende a ser más larga y gradual. La presencia junto a la tumba, al hogar o a los familiares puede durar días o semanas hasta que el espíritu comprenda su nueva realidad y siga hacia otras dimensiones. En la cremación, el tiempo tiende a ser más corto, especialmente cuando la conciencia está preparada para la transición. La ruptura abrupta con el cuerpo acelera el desprendimiento de las experiencias terrenales. Esto no significa ausencia de afecto o de lazos, sino un cambio más rápido de enfoque. El espíritu se vuelve hacia dimensiones más sutiles, donde continúa su viaje evolutivo. Es importante entender que no existe castigo ni recompensa asociada a la elección entre cremación y entierro. Lo que existen son experiencias diferentes, caminos distintos para un mismo fin: la liberación del alma de la materia. Cada persona lleva una historia única, con valores, creencias y niveles de conciencia propios. Por eso, la forma en que vive esta transición será siempre personal. La espiritualidad no impone modelos rígidos, sino que observa los efectos de cada decisión basándose en lo que representa para el espíritu. En muchos casos, lo que más importa es la intención, el respeto y el amor con que se realiza la despedida. No se trata de cumplir reglas invisibles, sino de honrar la trayectoria vivida y ofrecer un espacio digno para que el espíritu siga en paz. Esta comprensión nos ayuda a lidiar mejor con la muerte y también a vivir con más presencia, sabiendo que todo continúa de alguna forma. Muchas familias enfrentan esta decisión en momentos de dolor, cuando el luto aún está fresco y la razón se mezcla con la emoción.
En esos casos, tener una orientación clara puede ayudar a traer serenidad. Si la persona fallecida no dejó instrucciones sobre cómo le gustaría ser despedida, es importante que los familiares consideren lo que ella valoraba en vida. Personas con una visión más práctica y desapegada del cuerpo físico tienden a aceptar mejor la cremación, mientras que otras, con vínculos fuertes con la tierra, la familia y los rituales, pueden encontrar más consuelo simbólico en el entierro. Al tomar esta decisión, lo esencial es mantener el foco en la dignidad de la persona y en la forma en que puede ser honrada. El cuerpo, siendo un instrumento temporal, merece respeto en cualquier circunstancia. Pero es el espíritu quien sigue, y éste merece atención, presencia e intención elevada en el momento de la partida. La forma en que los vivos lidian con la muerte también influye profundamente en la experiencia del espíritu. Cuando hay desesperación, apego excesivo o negación, el espíritu siente dificultad para desprenderse. En cambio, cuando hay aceptación, amor y comprensión, el proceso se vuelve más leve. En contextos donde la cremación se realiza sin despedidas significativas, puede haber una sensación de brusquedad tanto para los vivos como para el desencarnado. Por eso, se recomienda que, incluso en los casos de cremación, se realicen momentos de despedida antes del acto. Una vigilia, una oración en grupo, palabras dichas con sinceridad, tienen un peso espiritual inmenso. En el caso del entierro, estos momentos suelen ocurrir naturalmente, pues el tiempo hasta el sepelio permite una organización emocional mayor. En ambos casos, el cuidado con los rituales no debe verse como tradición vacía, sino como un espacio simbólico necesario para todos los involucrados. Otro punto importante es la relación que el espíritu mantiene con el cuerpo después de la muerte. Algunos relatos hablan de espíritus que se negaban a abandonar el cuerpo, incluso después de comprender que ya habían muerto. Esto ocurre especialmente en situaciones de apego extremo, traumas o muertes súbitas. En el entierro, estos espíritus suelen permanecer por algún tiempo junto a la tumba, reviviendo escenas del pasado o intentando comunicarse con los vivos. Es un proceso de adaptación que, con el tiempo y con la ayuda de presencias espirituales, se disuelve. En la cremación, el cuerpo, al ser rápidamente destruido, rompe esa posibilidad. El espíritu ya no encuentra la forma física y necesita lidiar de inmediato con su nueva condición. Esta ruptura abrupta puede ser un choque, pero también una liberación. En ambos casos hay un aprendizaje que se desarrolla naturalmente, sin castigos ni recompensas, solo consecuencias espirituales de elecciones hechas con base en la conciencia de cada uno. Estas observaciones no tienen el objetivo de dictar reglas ni de inducir una elección específica, sino de ofrecer una perspectiva más amplia y consciente sobre un tema que muchos evitan enfrentar. La muerte sigue siendo un tabú en muchas culturas, y esto impide que decisiones importantes se tomen con claridad. Al comprender lo que sucede con el espíritu, podemos superar el miedo que rodea este momento y transformar la despedida en un gesto de amor. La elección entre cremación o entierro deja de ser un peso y pasa a ser un acto consciente. Cuando decidimos con base en el respeto, la serenidad y la comprensión espiritual, esta elección se convierte en parte de nuestro proceso evolutivo. Enfrentar la muerte con naturalidad es también una forma de valorar la vida. Al final, todo lo que somos continúa más allá del cuerpo, y cuanto más entendamos esto, más preparados estaremos para atravesar este paso con tranquilidad. La elección del destino del cuerpo también puede servir como un último mensaje de quien parte para quienes se quedan. Algunas personas, al optar por la cremación, desean transmitir desapego, simplicidad y desprendimiento. Otras, al preferir el entierro, desean mantener un espacio físico donde los vivos puedan visitarlas, recordar sus historias y encontrar consuelo. Ambas decisiones son legítimas y poseen significados profundos. Lo importante es que cada persona tenga la oportunidad de pensar sobre esto en vida, de conversar con los familiares y registrar sus voluntades. Cuando esto sucede, el proceso de despedida se vuelve menos doloroso y más consciente.
La claridad evita conflictos, respeta la memoria del fallecido y ofrece a quienes se quedan una referencia segura para actuar. Además, contribuye a que el espíritu sienta que su trayectoria fue respetada, lo que facilita su continuidad en el plano espiritual. Dentro de la visión que inspiró esta reflexión, ninguna práctica física tiene el poder de aprisionar o liberar al espíritu por sí misma. Lo que hace la diferencia es la conciencia involucrada en el proceso. Una cremación hecha con amor, cuidado y oración puede ser más beneficiosa que un entierro hecho con prisa y frialdad, y lo contrario también es verdadero. Lo que importa no es el método en sí, sino el gesto simbólico que conlleva. El cuerpo es el último eslabón entre el espíritu y la experiencia física. Tratarlo con respeto es una forma de honrar esa jornada, pero sin olvidar que el verdadero destino está más allá de la materia. Cuando entendemos esto, perdemos el miedo irracional a la muerte y pasamos a relacionarnos con ella como parte de la vida. Esta madurez nos da fuerza para vivir con más presencia, amar con más conciencia y partir, cuando llegue la hora, con más serenidad y confianza. A lo largo de la vida, creamos una serie de vínculos con el cuerpo, con los objetos que usamos, con los ambientes que frecuentamos. Estos vínculos forman parte de la experiencia humana, pero se convierten en obstáculos cuando no aprendemos a desprendernos de ellos. La muerte es, en esencia, un gran ejercicio de desapego. Para el espíritu, la separación del cuerpo representa el primer paso en ese camino. Cuando la cremación ocurre, ese paso se da de forma rápida, exigiendo del espíritu una capacidad inmediata de adaptación. En el entierro, el desapego ocurre en capas, acompañando el ritmo de la descomposición del cuerpo. Ninguno de los dos es mejor o peor, sino compatible con diferentes etapas de conciencia. Comprender esto ayuda a eliminar juicios y a lidiar con cada caso con más empatía. La muerte no debe ser una fuente de miedo, sino de entendimiento sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde estamos destinados a seguir. El conocimiento espiritual sobre este tema es una herramienta poderosa, pues nos permite vivir con más libertad. Cuando entendemos que el espíritu sobrevive al cuerpo y que la forma de tratamiento del cuerpo influye solo en la transición inicial, ganamos autonomía para decidir sin culpa. Esto es especialmente importante en un mundo donde cuestiones culturales, religiosas y prácticas frecuentemente entran en conflicto. Hay quienes eligen la cremación por razones financieras, ambientales o filosóficas, y hay quienes prefieren el entierro por tradición familiar o creencia personal. Ninguna de estas elecciones es espiritualmente condenable. Lo que importa es el respeto involucrado en el acto. El espíritu siente, percibe y reacciona a lo que está a su alrededor, incluso después de dejar el cuerpo. Un gesto de cariño, una oración sincera o una despedida hecha con atención tienen un valor mucho mayor que la forma en que el cuerpo será tratado después de la muerte. Hay también un aspecto colectivo en este proceso. Como sociedad, es importante que reflexionemos sobre cómo tratamos la muerte y a los muertos. Cuando banalizamos la partida, tratamos el cuerpo como un objeto sin significado. Acabamos creando un distanciamiento que perjudica tanto a los vivos como a los que partieron. El espíritu, al percibir esa frialdad, puede sentirse desorientado. En cambio, cuando hay rituales que involucran a la comunidad, que permiten la expresión del dolor, la nostalgia y la gratitud, se crea una atmósfera que favorece el desapego con ligereza. Esto es válido tanto para cremaciones como para entierros. Una ceremonia simple pero sincera puede tener más valor espiritual que un evento grandioso, pero vacío de presencia emocional. Lo que permanece es la intención. El espíritu es sensible a esa vibración. Cuando hay respeto, parte más tranquilo. Cuando hay negación, apego o prisa, puede permanecer confuso por más tiempo. La forma en que miramos al cuerpo también necesita ser resignificada. Durante la vida es el medio por el cual el espíritu se expresa. Después de la muerte, pierde esa función, pero no su valor simbólico. Por eso,
El cuidado de los restos mortales debe hacerse con dignidad, sin exageraciones ni descuidos. La cremación, cuando se hace con conciencia, representa el cierre de un ciclo con ligereza. El entierro, cuando se conduce con respeto, ofrece un puente entre el mundo físico y el espiritual. El error está en creer que un método garantiza la elevación espiritual y el otro no. Ambos son neutros desde el punto de vista del espíritu. Lo que marca la diferencia es el estado interno de quien parte y la atmósfera emocional creada por quienes permanecen. La espiritualidad no se basa en técnicas, sino en conciencia, y esta conciencia puede ser ejercida en cualquier elección, siempre que se haga con claridad, afecto y discernimiento. Al comprender estos matices, obtenemos una herramienta valiosa para enfrentar una de las experiencias más desafiantes de la existencia. Hablar sobre la muerte, sobre cremación y entierro no tiene por qué ser doloroso. Puede ser una forma de maduración colectiva. Al tratar el tema con naturalidad, enseñamos a nuestros hijos y nietos a hacer lo mismo. Reducimos el miedo y abrimos espacio para que la muerte sea vivida con menos resistencia. Este conocimiento es especialmente importante en momentos de pérdida. Saber que el espíritu es acogido, que hay procesos distintos de desprendimiento y que cada elección tiene su tiempo de asimilación nos da tranquilidad. Nada de lo que se hace con amor se pierde. Cada gesto de cuidado reverbera en el plano espiritual, contribuyendo a que el espíritu siga su camino en paz. Y esto también trae consuelo a los corazones en duelo, que comprenden que no hay separación definitiva, solo cambio de forma. Es con este entendimiento que podemos despedirnos con más sabiduría. La despedida física, ya sea a través de la cremación o del entierro, no es el fin de un vínculo, es solo el cierre de un ciclo terrenal. El alma, que es eterna, sigue su recorrido. Nos corresponde a nosotros, mientras aún estamos aquí, decidir cómo queremos vivir y partir. Si deseamos una transición suave, debemos empezar ahora a construir ese camino. Conversar sobre la muerte, registrar nuestras elecciones, cultivar una mirada espiritual sobre la vida. Estas actitudes ayudan no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros familiares. Cuando llega el momento de la separación, el dolor existe, pero viene acompañado de comprensión, y eso marca toda la diferencia. El conocimiento que compartimos hoy es una invitación a la reflexión, no a la imposición, que cada uno encuentre su propia respuesta y que ésta sea guiada por la conciencia, el respeto y el amor. Lo más importante es recordar que, independientemente de la elección, el espíritu continúa su jornada en una realidad más sutil. Él lleva consigo no el cuerpo, sino todo aquello que cultivó en vida, sus sentimientos, sus intenciones, su nivel de conciencia. La forma en que tratamos la muerte debe reflejar este entendimiento. Cuando actuamos con respeto y claridad, incluso ante el dolor, ayudamos a crear un ambiente favorable para el tránsito. No hay necesidad de temer la cremación ni de idealizar el entierro. Cada familia, cada cultura y cada individuo puede encontrar su camino, siempre que este camino sea transitado con verdad. La muerte no tiene por qué ser un fin oscuro. Puede ser un recomienzo, una travesía digna, donde el espíritu es acompañado por aquellos a quienes ama y por los gestos de cariño de quienes se quedaron. Esta es la verdadera continuidad, no en la carne, sino en la conciencia que permanece y evoluciona. La espiritualidad nos muestra que el mundo invisible es tan real como el visible. Cuando un cuerpo es puesto en la tierra o reducido a cenizas, algo mucho mayor está en movimiento. Es el retorno del alma a su origen, el recomienzo de un ciclo. Lo que el espíritu experimenta en ese momento depende en gran parte de la forma en que vivió. Una vida de culpa, miedo y apego puede hacer cualquier transición más difícil, mientras que una vida de conciencia y serenidad favorece la adaptación. Por eso, reflexionar sobre cremación o entierro es también reflexionar sobre cómo estamos viviendo ahora. ¿Nos estamos preparando para esta partida? ¿Estamos cuidando de nuestros vínculos con ligereza? ¿Estamos listos para dejar el cuerpo cuando sea el momento?
Estas preguntas no exigen respuestas inmediatas, pero necesitan ser hechas. Solo así podremos construir una relación más saludable con la vida y con la muerte. Muchas veces evitamos pensar en esto por miedo a traer tristeza. Pero huir de la muerte es en realidad huir de la realidad más certera de la existencia. Cuando la enfrentamos con madurez, se vuelve menos amenazante. Hablar sobre el destino del cuerpo después de la muerte es solo una parte de esta conversación mayor. Cuando aceptamos que somos pasajeros en esta vida, logramos planificar nuestra partida con más paz. Esto no quita el dolor de la pérdida, pero lo transforma y nos ayuda a honrar mejor a quienes parten. Tomar decisiones conscientes, registrar voluntades, dejar orientaciones claras es un acto de cuidado, y este cuidado es percibido tanto por los vivos como por quienes seguirán su camino en otras dimensiones. La muerte nos iguala, pero es la manera en que la enfrentamos la que revela cuánto hemos aprendido de la vida, y esto puede hacerse con serenidad, sin miedo, con verdad y responsabilidad. Aquellos que estudiaron profundamente las transiciones del alma relatan que lo más importante en este momento es el estado de espíritu de quien parte. El destino del cuerpo sirve como un reflejo de la conciencia. Quien vivió con ligereza, incluso ante desafíos, tiende a desprenderse con más naturalidad. Quien cultivó resentimientos, miedos o apegos intensos puede encontrar más dificultad, independientemente del método elegido para el cuerpo. Por eso, la elección entre cremación o entierro es solo una parte del proceso. Lo más importante es el trabajo interior que cada uno realiza en vida. La preparación espiritual no exige perfección, sino intención. Es el deseo sincero de comprender la existencia, de actuar con respeto, de acoger la propia finitud. Cuando esta preparación es constante, el espíritu se siente listo cuando llega el momento, y esta prontitud es el mayor regalo que podemos ofrecernos a nosotros mismos. A partir de ahora, puedes mirar esta elección con más claridad. Puedes conversar con tus familiares, reflexionar sobre tus valores, registrar tus preferencias, y más que eso, puedes empezar a vivir con más conciencia. Cada gesto, cada decisión, cada reflexión cuenta. La vida no termina en el último suspiro, se transforma. El espíritu sigue, guiado por lo que construyó. Saber esto nos libera, no para negar el dolor, sino para enfrentarlo con dignidad. El cuerpo es un instrumento sagrado, pero temporal. Tratar bien este instrumento al final es una forma de gratitud, y elegir cómo será conducido con conciencia y amor es un gesto de respeto por la propia trayectoria. Esta es una conversación que todos, en algún momento, necesitarán tener. Que se haga con verdad, sin miedo, con el corazón tranquilo y la mente abierta para lo que existe más allá de lo que los ojos pueden ver. Si este contenido te brindó claridad, compártelo con quienes amas. Quizás alguien necesite escuchar exactamente esto hoy. Y si quieres seguir recibiendo reflexiones serias sobre temas que realmente importan, considera suscribirte al canal. Aquí hablamos con respeto, con profundidad y con la intención de ayudarte a entender mejor lo que hay detrás de la vida que vivimos y de la transición que todos enfrentaremos algún día. Tu apoyo nos ayuda a continuar con esta misión. Más que eso, nos une en torno a algo esencial: comprender que vivir bien es también prepararse para partir en paz.